Desde niño, él no tuvo un mapa claro para llegar a la riqueza. No creció rodeado de lujos, ni en un barrio donde la palabra inversión se escuchara en las conversaciones de sobremesa. Su educación financiera comenzó de la manera más rudimentaria posible, observando. Observaba cómo su padre salía a trabajar cada día, con una rutina implacable y un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Observaba cómo su madre calculaba con precisión casi quirúrgica el gasto en alimentos, la luz y el alquiler. Aquello le enseñó dos cosas muy pronto. El dinero es limitado si solo depende de tu tiempo. Sin un plan, el dinero se desvanece tan rápido como llega. No había libros de economía en su casa. Lo que sí había era una enorme curiosidad en él. Esa curiosidad lo llevó, a los 12 años, a aceptar trabajos ocasionales para ganar sus primeros $. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue cuando decidió usar ese dinero para comprar acciones, sin tener idea de lo que hacía. La primera inversión fue un fracaso absoluto. Había escuchado a un conocido hablar maravillas de una empresa, y creyó que aquello era suficiente para poner su dinero ahí. A las pocas semanas, la acción perdió gran parte de su valor. Perdió casi todo. Pero ganó algo infinitamente más valioso, la certeza de que no basta con escuchar, hay que entender. Ese día nació el principio que guiaría toda su vida. Nunca tomes una decisión sin antes comprender las reglas del juego. El hambre de aprender. Después de ese tropiezo, en lugar de renunciar a invertir, se obsesionó con entender por qué había fallado. Empezó a leer todo lo que encontraba sobre mercados, economía y empresas. Al principio, los términos le sonaban como un idioma extranjero: inflación, tasas de interés, ciclos económicos. Pero en lugar de intimidarse, se dijo: si otros lo entienden, yo también puedo. Esa mentalidad de aprendiz lo llevó a desmenuzar cada concepto, a hacer preguntas incómodas y a experimentar con pequeñas sumas para ver en la práctica cómo funcionaba el dinero. Con el tiempo, se dio cuenta de que el dinero no es algo aislado. Está conectado con la psicología de las personas, con la política, con la cultura y con el comportamiento humano en masa. Ese descubrimiento lo hizo ver el dinero no como billetes o números en una pantalla, sino como energía que fluye en patrones. El primer principio, la verdad radical. Él aprendió que la mayoría de las personas toman decisiones financieras guiadas por la emoción y no por la realidad. Compró un cuaderno y comenzó a registrar cada error que cometía, junto con una pregunta clave: ¿qué estaba ignorando cuando tomé esta decisión? Ese hábito se convirtió en su herramienta más poderosa. Cada error era una inversión en conocimiento. Cada pérdida le compraba una lección que no olvidaría jamás. Así nació otro de sus principios centrales. La verdad, por dura que sea, es más valiosa que la comodidad de la ilusión. El espejo del fracaso. Hubo un momento crítico en sus 20 años. Después de varios aciertos iniciales, sintió que dominaba el juego. Tomó una decisión de inversión muy agresiva, convencido de que esta vez no podía fallar. Falló. Y esta vez, el golpe fue tan fuerte que estuvo al borde de la quiebra personal. Ese día entendió que el ego es uno de los peores enemigos del dinero. Descubrió que los mercados, la economía y la vida en general, tienen una manera muy eficiente de humillar a quien cree que no puede equivocarse. En sus propias palabras: la derrota me dio algo que la victoria nunca me habría dado: humildad. Y la humildad me salvó de arruinarme en el futuro. Construyendo principios como un arquitecto. Desde entonces, cada experiencia se convirtió en un ladrillo para construir un sistema de principios. No eran simples consejos financieros, sino reglas de vida que aplicaban a todo: negocios, relaciones, decisiones. Algunos de ellos eran: todo es un ciclo. La economía sube y baja, las oportunidades vienen y se van. Prepárate para ambos momentos. Diversifica o serás vulnerable. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos o inversión. Decide como científico, actúa como estratega. Primero estudia, luego planifica, y solo entonces ejecuta. Acepta el dolor como parte del proceso. Las lecciones más caras son las que más enseñan. Con el tiempo, sus principios se convirtieron en su escudo y su brújula. No eran teorías bonitas,
sino herramientas probadas en el campo de batalla de la vida real. Y lo más importante, no los guardó solo para sí. Se propuso enseñarlos, no para presumir lo que sabía, sino para evitar que otros repitieran sus errores. Ese fue el inicio de una filosofía que lo llevaría a convertirse en uno de los estrategas financieros más respetados de su generación. Capítulo 2. El mapa de las decisiones correctas. A lo largo de los años, él entendió que las personas no fallan solo por falta de esfuerzo, sino por carecer de un método confiable para decidir. La mayoría improvisa. Compra cuando todos compran, vende cuando el pánico se apodera del mercado, se deja llevar por rumores o modas. Él decidió que no jugaría ese juego. Si quería resultados consistentes, necesitaba un mapa mental que lo guiara en cada decisión financiera. Un sistema que no dependiera de la suerte, sino de principios objetivos y repetibles. Pensar en probabilidades, no en certezas. Uno de los primeros cambios que adoptó fue dejar de pensar en esto funcionará y empezar a pensar en qué probabilidad hay de que funcione. Este cambio de perspectiva le permitió eliminar la presión de acertar siempre y enfocarse en maximizar el número de decisiones correctas a lo largo del tiempo. Para él, una decisión correcta no significa que siempre genere ganancias inmediatas, sino que fue tomada con información sólida, análisis objetivo y un margen de seguridad. La ganancia o la pérdida son consecuencias, pero la calidad de la decisión es lo que realmente importa. Las 3 preguntas que todo inversor debe hacerse. Antes de mover un solo dólar, él se hacía 3 preguntas. ¿Entiendo realmente cómo funciona este activo o negocio? Si no podía explicarlo con claridad en pocas frases, no invertía. ¿Cuál es el peor escenario posible y puedo sobrevivirlo? Si la respuesta era no, descartaba la idea, por tentadora que fuera. ¿Qué me dice la historia? Siempre revisaba datos y patrones pasados para ver cómo situaciones similares habían evolucionado. Este filtro triple le ahorró incontables errores y le dio una ventaja enorme, decidir con calma mientras otros actuaban con prisa. El principio del ajedrez financiero. Él veía cada movimiento de dinero como una jugada de ajedrez. No se trataba solo de la pieza que movía ahora, sino de cómo ese movimiento afectaría el tablero en los próximos turnos. Esto significaba pensar en consecuencias de segundo y tercer orden. Comprar un activo no solo afecta su cuenta hoy, también puede limitar sus oportunidades futuras. Ahorrar demasiado conservadoramente puede protegerlo, pero también puede hacerlo perder oportunidades de crecimiento. Su objetivo era simple, no quedar acorralado por una mala jugada. Para lograrlo, buscaba siempre posiciones que le permitieran adaptarse si el juego cambiaba de forma inesperada. Separar el ruido de la señal. En un mundo saturado de información, él aprendió a distinguir lo urgente de lo importante. Las noticias de última hora, las redes sociales y las opiniones de expertos muchas veces son solo ruido que distrae. La señal real está en los datos consistentes, las tendencias de largo plazo y el análisis que no se ve afectado por la emoción del momento. Su regla era clara. Si algo me obliga a decidir en segundos, probablemente sea una trampa emocional. Prefería perder una oportunidad antes que precipitarse y pagar por un error. El poder de los principios escritos. Todo lo que aprendía, lo documentaba. No confiaba en su memoria, porque sabía que en momentos de estrés, la mente se distorsiona. Tenía un archivo personal donde cada principio, cada error y cada victoria quedaban registrados con fecha y contexto. Este archivo se convirtió en su manual de operaciones. Cuando tenía que tomar una decisión importante, volvía a ese archivo para buscar si había vivido algo parecido antes y cómo lo había resuelto. Este hábito lo protegía de actuar de forma contradictoria o dejarse llevar por impulsos. Decisiones pequeñas, impacto gigante. Una de sus creencias más sólidas era que las grandes fortunas se construyen con cientos de pequeñas decisiones correctas, no con un solo golpe de suerte. Apostar todo a una jugada maestra es lo que arruina a la mayoría. En cambio, él prefería acumular pequeñas victorias, porque sabía que en el tiempo, éstas se multiplican de manera exponencial. En sus palabras, no busques el gran golpe. Construye un patrón de aciertos y deja que el interés compuesto haga el trabajo sucio. Este mapa mental, forjado con años de práctica, fracasos y aciertos, se convirtió en el núcleo de su éxito. No era un plan rígido,
sino una brújula flexible que lo guiaba sin importar las tormentas del mercado. Porque al final, entendió que el dinero no premia al más rápido ni al más audaz, sino al que toma la mayor cantidad de decisiones correctas a lo largo de su vida. Capítulo 3. El ciclo del dinero. Para él, entender el dinero era como entender las estaciones del año. Así como la primavera trae crecimiento, el verano abundancia, el otoño cosecha y el invierno escasez, la economía también tiene sus ciclos inevitables. Mientras la mayoría de las personas vive como si el verano fuera eterno, él aprendió que la verdadera riqueza está en prepararse para el invierno antes de que llegue. El flujo y reflujo de la economía. En sus primeros años de inversionista, se dio cuenta de algo que cambió su perspectiva para siempre. El dinero no desaparece, solo cambia de manos. En las crisis, no todo el mundo pierde, alguien siempre está del otro lado de la transacción, ganando. Esta idea lo llevó a estudiar el comportamiento de la economía como un organismo vivo que respira, se expande y se contrae. Descubrió que estos movimientos responden a patrones predecibles si se sabe dónde mirar. Expansión, crédito abundante, consumo alto, optimismo general. Pico, euforia, activos sobrevalorados, sensación de que nunca bajarán. Contracción, escasez de crédito, miedo, ventas masivas. Recuperación, ajustes, oportunidades ocultas, comienzo de nuevos ciclos. Prepararse antes de que todos vean la tormenta. Su estrategia nunca fue adivinar el futuro con exactitud, sino reconocer las señales antes que la mayoría. Por ejemplo, cuando veía que el crédito fluía demasiado fácil y la gente gastaba sin pensar, sabía que el riesgo estaba aumentando. Ese era el momento de fortalecer liquidez, diversificar y protegerse. Mientras otros se endeudaban para aprovechar el buen momento, él se preparaba para la corrección inevitable. Y cuando llegaba la crisis, en lugar de entrar en pánico, estaba listo para comprar activos de calidad a precios bajos. El principio del agricultor financiero. Él solía explicar su filosofía con una metáfora sencilla. Un buen agricultor no planta todo en primavera ni cosecha todo en verano. Siempre guarda semillas para el siguiente ciclo. En el dinero, esto significa mantener siempre un porcentaje de capital reservado para oportunidades. Nunca invertía el 100% de sus recursos, por tentadora que fuera la situación, porque sabía que la próxima estación traería un terreno aún más fértil. Invertir contra la corriente. Una de sus habilidades más rentables fue aprender a actuar de forma opuesta a la multitud. Compraba cuando el miedo dominaba el mercado. Vendía o reducía exposición cuando todos creían que los precios subirían para siempre. Este comportamiento contracorriente requería disciplina y fortaleza mental, porque implicaba soportar críticas, dudas e incluso burlas. Pero con el tiempo, los resultados hablaron por sí solos. Aprovechar cada fase del ciclo. No se trataba solo de protegerse en las caídas, sino de sacar provecho en cada etapa. En la expansión, invertía en crecimiento controlado y empresas sólidas. En el pico, aseguraba ganancias y reforzaba liquidez. En la contracción, compraba activos descontados con alto potencial. En la recuperación, aceleraba las inversiones para capitalizar el repunte. Este enfoque lo mantuvo siempre en movimiento, evitando quedar atrapado en una sola estrategia que solo funciona en una fase del ciclo. La trampa del exceso de confianza. Uno de los errores más comunes que veía en otros era creer que podían predecir con exactitud el inicio y fin de cada ciclo. Él sabía que eso era imposible. En lugar de apostar por fechas precisas, se enfocaba en prepararse para todos los escenarios. Su regla era simple. No importa en qué fase estés, siempre debes estar listo para la siguiente. El legado de entender los ciclos. Gracias a esta visión, no solo multiplicó su patrimonio, sino que ganó algo más valioso: tranquilidad. Nunca más sintió que su bienestar dependía de que la economía estuviera bien. Sabía que en cualquier temporada podía encontrar oportunidades para prosperar. Para él, la seguridad financiera no era tener mucho dinero en un momento dado, sino poseer el conocimiento y la estrategia para generarlo sin importar el clima económico. Con este dominio de los ciclos, estaba listo para adentrarse en un tema igual de importante, como convertir los errores costosos en aprendizajes eternos. Capítulo 4. Errores costosos y aprendizajes eternos.
En el camino hacia la riqueza, él cometió errores que le costaron tiempo, dinero y, en algunos casos, noches enteras de sueño. Pero aprendió a verlos como el precio de la matrícula en la universidad de la vida. Su filosofía era clara: pagar por un error es inevitable, no aprender de él es imperdonable. El error de la confianza ciega. En sus primeros años de éxito, cometió uno de los fallos más peligrosos: confiar demasiado en personas con credibilidad aparente pero sin resultados reales. Se dejó llevar por la elocuencia de un socio que hablaba como experto, pero cuyas decisiones se basaban más en corazonadas que en análisis. Esa alianza le costó una pérdida significativa, pero le dejó una lección de oro. La confianza se gana con evidencia, no con palabras bonitas. Desde entonces, antes de asociarse o invertir siguiendo el consejo de alguien, exigía ver resultados comprobados y un historial coherente. El error del exceso de apalancamiento. Hubo un momento en el que decidió utilizar deuda para acelerar sus ganancias. En teoría, la estrategia era perfecta. Si invertía dinero prestado en un activo que subía, multiplicaría sus beneficios. En la práctica, el mercado cambió de dirección y en lugar de multiplicar ganancias, multiplicó pérdidas. Ese golpe le enseñó que el apalancamiento es como un cuchillo afilado. En manos expertas es útil, pero si lo usas sin experiencia, te cortará. Desde entonces, solo utilizaba deuda en escenarios donde el riesgo estaba controlado y tenía un plan claro de salida. El error de ignorar las señales. En más de una ocasión, las señales de alerta estaban ahí, pero las ignoró por pura terquedad. Creyó que, por haber tenido razón antes, la tendría de nuevo. El mercado no perdona el ego. Esta experiencia reforzó uno de sus principios más importantes. El mercado no tiene memoria. Que ayer tu estrategia funcionara, no significa que mañana lo hará. Transformar el error en sistema. Él no se limitaba a decir, ok, fallé. Se sentaba a analizar el error y preguntarse, ¿cuál fue la causa raíz? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué haría diferente si se repitiera la situación? De este ejercicio nació un sistema personal para registrar y clasificar errores. Con el tiempo, este archivo se convirtió en un manual vivo, que le recordaba constantemente lo que debía evitar. El principio del costo de oportunidad. Un error que muchos no detectan es quedarse demasiado tiempo en una mala inversión, esperando que algún día se recupere. Él lo vivió con una empresa que, aunque parecía prometedora, llevaba años sin rendir resultados. La mantuvo por apego emocional y terminó perdiendo tiempo y recursos que pudo haber invertido en algo más rentable. Aprendió que el apego es un enemigo silencioso del inversionista. Desde entonces, cuando un activo dejaba de cumplir sus expectativas de forma sostenida, lo soltaba sin mirar atrás. Aceptar que el error es inevitable. El cambio más profundo que tuvo no fue dejar de cometer errores, algo imposible, sino cambiar su relación con ellos. En lugar de castigarse, los veía como información que le acercaba al éxito. Sabía que un error cometido con disciplina, análisis posterior y registro, se convertía en una inversión en conocimiento. En sus propias palabras, los errores son el interés que pagas por volverte sabio. El secreto es pagarlo solo una vez. Errores como cimientos de fortaleza. Años después, cuando la gente le preguntaba por su éxito, él siempre decía que sus mayores avances no vinieron de sus aciertos, sino de sus fracasos bien analizados. Cada equivocación había tallado en él un principio nuevo, una alerta extra, una precaución que lo hacía más resistente. Porque en el mundo financiero, sobrevive y prospera quien aprende más rápido de sus caídas. Estos aprendizajes lo prepararon para dar el siguiente paso: construir una brújula financiera personal que le permitirá alinear sus decisiones de dinero con su propósito de vida. Capítulo 5. La brújula financiera personal. Para él, la riqueza nunca fue solo una acumulación de dinero. Su verdadera definición era tener el control suficiente sobre sus finanzas como para vivir según sus valores, no según sus deudas o miedos. Y para lograrlo, creó lo que él llamaba su brújula financiera personal. Una brújula, como en la navegación, no te dice exactamente dónde estás, pero siempre te orienta hacia el norte. En su caso, el norte era una vida coherente, decisiones de dinero que lo acercaran a la persona que quería ser y no solo a la cifra que quería tener en el banco.
Definir el verdadero norte. Su primer paso fue hacerse una pregunta que muy pocos se atreven a responder. ¿Para qué quiero el dinero realmente? Las respuestas obvias, comodidad, seguridad, independencia, eran válidas, pero no suficientes. Buscó algo más profundo. Descubrió que lo que más valoraba era libertad de tiempo y capacidad de elección. Quería despertar cada día con la opción de decidir en qué trabajar, con quién pasar tiempo y dónde vivir, sin que el dinero fuera un obstáculo. Este descubrimiento cambió su forma de planificar. Ya no se trataba de perseguir una cifra arbitraria, sino de crear un sistema financiero que sostuviera ese estilo de vida. Los 4 puntos cardinales de la brújula. Una vez definido su norte, estableció 4 principios que funcionarían como los puntos cardinales que siempre lo guiarían. Seguridad. Protegerse de riesgos que pudieran destruir años de trabajo. Fondo de emergencia sólido. Seguros bien estructurados. Baja exposición a deudas peligrosas. Crecimiento. Asegurar que el dinero trabaje incluso cuando él no lo haga. Inversiones diversificadas. Reinversión de utilidades. Proyectos de ingresos pasivos. Libertad. No depender de una sola fuente de ingreso ni de un solo cliente. Múltiples flujos de dinero. Habilidades Mouna y Sebels independientes del mercado laboral tradicional. Legado. Que su riqueza sirviera más allá de su vida. Educación financiera para su familia. Proyectos con impacto social. Donaciones estratégicas. La coherencia como regla. Su brújula no era solo una lista de deseos, sino un filtro para cada decisión importante. Antes de aceptar una oportunidad o hacer una inversión, se preguntaba, ¿esto me acerca o me aleja de mi norte? Este filtro lo ayudó a rechazar negocios muy rentables pero incompatibles con sus valores, porque entendió que ganar dinero de una forma que destruye tu paz es la forma más costosa de empobrecerte. Adaptar la brújula a las tormentas. Sabía que en la vida real, las tormentas financieras son inevitables, crisis económicas, cambios de mercado, problemas personales. Su brújula estaba diseñada para resistirlos, no para ignorarlos. Cuando llegaban tiempos difíciles, ajustaba las velas, no el rumbo. Esto significaba reducir gastos innecesarios, reforzar liquidez y proteger lo esencial, pero siempre manteniendo la dirección hacia su visión de vida. Ejercicios para calibrar la brújula. Cada 6 meses, hacía una revisión completa de su situación. ¿Mi nivel de deuda está bajo control? ¿Estoy invirtiendo en lo que realmente importa para mi futuro? ¿Mi estilo de vida refleja mis valores o las expectativas de otros? Si encontraba que estaba desviándose, corregía inmediatamente. Sabía que una pequeña desviación sostenida en el tiempo podía llevarlo a un destino completamente distinto del que deseaba. La paz como indicador final. Con el tiempo, descubrió que la mejor forma de saber si su brújula estaba bien calibrada no era mirando su cuenta bancaria, sino midiendo su nivel de paz mental. Si dormía bien, si podía decir no sin miedo, y si sentía que cada día sumaba algo a su vida en lugar de restarle, sabía que estaba en el camino correcto. Su brújula financiera personal no solo le dio riqueza, sino también algo que muy pocos tienen, claridad y coherencia en cada paso. Y esa claridad fue la base para el siguiente gran capítulo de su vida, construir una riqueza a prueba de crisis. Capítulo 6. Construyendo riqueza a prueba de crisis. Para él, la verdadera medida del éxito financiero no era cuánto dinero tenía en los buenos tiempos, sino cuánto podía resistir e incluso prosperar en los malos. Sabía que las crisis no son accidentes aislados, sino partes inevitables del ciclo económico y de la vida misma. Por eso, su objetivo nunca fue eliminar el riesgo, sino diseñar un sistema que pudiera soportarlo sin derrumbarse. El escudo de la liquidez. Uno de sus principios más firmes era mantener siempre una reserva de liquidez. No hablaba de un simple fondo de emergencia para 3 meses de gastos, sino de un colchón estratégico que le permitiera aprovechar oportunidades en momentos de pánico, evitar vender activos a precios bajos por necesidad, dormir tranquilo incluso cuando el mercado ardía. En sus palabras, el efectivo es como el oxígeno. No piensas en él hasta que te falta, y cuando te falta, ya es demasiado tarde. Diversificación inteligente, no dispersión.
Aprendió que diversificar no es tener un poco de todo, sino tener lo suficiente en lo que conoces y entiendes. Su portafolio estaba estructurado para que, si un área caía, otras se mantuvieran firmes o incluso crecieran. Esto incluía inversiones en distintos sectores: tecnología, consumo, energía, salud. Diferentes tipos de activos: acciones, bonos, bienes raíces, negocios privados. Geografías variadas para no depender de un solo país o economía. El arte de reducir riesgos sin frenar el crecimiento. No era un inversionista conservador al extremo. Sabía que para crecer había que asumir riesgos, pero estos debían ser calculados y controlados. Aplicaba estrategias como colocar solo un porcentaje limitado en inversiones de alto riesgo, proteger inversiones grandes con coberturas financieras, ajustar su exposición según el ciclo económico, prepararse para lo improbable. No planificaba solo para lo que era probable, sino también para lo que parecía imposible. Su mentalidad era la de un ingeniero que construye un puente capaz de soportar el doble de peso del que normalmente cargará. Esto lo llevó a practicar simulacros financieros en los que se preguntaba: ¿qué pasaría si mis ingresos principales desaparecieran mañana? ¿Cómo respondería si el mercado cayera un 40% en un año? ¿Qué haría si tuviera que vivir con la mitad de mis recursos? Tener esas respuestas listas le dio una ventaja decisiva cuando la realidad puso a prueba su sistema. Convertir las crisis en oportunidades. Para él, las crisis eran temporadas de descuentos masivos para quienes tuvieran capital y visión. Mientras otros vendían presas del miedo, él compraba activos sólidos a precios históricamente bajos. Pero no lo hacía a ciegas. Cada compra estaba respaldada por análisis y principios claros. Sabía que la paciencia era su mayor aliada. No buscaba ganancias inmediatas, sino inversiones que florecieran en los años siguientes. Mentalidad antifrágil. Su meta no era simplemente resistir las crisis, sino salir más fuerte de ellas. Para lograrlo, estructuró su vida de forma que cualquier evento negativo le dejara al menos un aprendizaje, una mejora en su sistema o una oportunidad inesperada. Este pensamiento se inspiraba en una idea clave. La fragilidad se rompe con la presión, la resiliencia resiste la presión, pero lo antifrágil crece gracias a ella. Protegiendo más que el dinero. Entendió que la riqueza a prueba de crisis no se limita a la cuenta bancaria. Incluye relaciones sólidas con personas confiables, salud física y mental para tomar decisiones claras bajo presión, reputación construida con integridad, que abre puertas incluso en tiempos difíciles. Con este sistema, no solo sobrevivió a varias recesiones, sino que salió fortalecido de cada una. Y esa fortaleza fue la base para el siguiente capítulo de su vida: definir el legado y la visión a largo plazo. Capítulo 7: Legado y visión a largo plazo. Para él, la riqueza sin propósito es como un barco sin timón: puede tener potencia, pero no dirección. Por eso, desde que alcanzó la estabilidad financiera, comenzó a preguntarse algo que muy pocos se detienen a pensar: ¿qué quedará cuando yo ya no esté? No se trataba solo de herencia económica, sino de dejar un impacto duradero en las personas y proyectos que realmente importaban. El cambio de horizonte. En sus primeros años, su mirada estaba puesta en objetivos de 1, 3 o 5 años. Con el tiempo, aprendió a pensar en décadas. Este cambio de perspectiva transformó sus decisiones. Invertía en negocios que podrían seguir creciendo mucho después de su retiro. Participaba en proyectos cuya utilidad trascendiera a varias generaciones. Diseñaba su portafolio pensando en estabilidad a 20 o 30 años, no en ganancias inmediatas. El legado no es solo dinero. Entendió que el valor más grande que podía dejar no era una cuenta bancaria, sino principios, educación y herramientas para que otros pudieran generar su propia prosperidad. En su familia, instauró una tradición: cada año, dedicar un fin de semana a revisar juntos los aprendizajes financieros y de vida que habían acumulado. No como una clase aburrida, sino como una conversación sobre errores, aciertos y sueños. También comenzó a documentar su filosofía en cuadernos, grabaciones y cartas personales. Sabía que algún día esos materiales serían una brújula para quienes lo sucedieran. Construir sin prisas, sostener sin miedo.
Su visión a largo plazo lo hacía inmune a la presión de correr detrás de modas financieras. No necesitaba resultados inmediatos para sentirse en progreso, porque entendía que las semillas que plantaba hoy podrían tardar años en dar frutos. Esta paciencia lo protegió de entrar en negocios apresurados y lo llevó a concentrarse en inversiones que parecían lentas, pero eran extremadamente seguras. El impacto fuera del círculo familiar. Su sentido de legado también se extendió a la comunidad. Invertía en proyectos que fomentaban el emprendimiento, la educación y el acceso a herramientas que él mismo había deseado tener de joven. No buscaba reconocimiento público. Su satisfacción estaba en ver a otros avanzar gracias a oportunidades que antes no existían. La visión como ancla en tiempos inciertos. Cuando la economía pasaba por turbulencias, su visión a largo plazo funcionaba como un ancla emocional. Sabía que un mal año no significaba el final, y que los tropiezos eran solo parte del recorrido hacia un destino mayor. Esto le permitía tomar decisiones estratégicas sin dejarse arrastrar por el pánico colectivo. Medir el éxito de otra manera. En sus últimas décadas de actividad, comenzó a medir su éxito no solo por cifras, sino por respuestas a estas preguntas. ¿Estoy dejando más valor del que recibí? ¿Las personas que me rodean son más fuertes gracias a lo que hemos construido juntos? ¿Mis principios vivirán más allá de mi presencia física? Si la respuesta era sí, sabía que estaba cumpliendo su misión. Su legado no era un punto final, sino un puente hacia el futuro. Un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide solo por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de inspirar y multiplicar en otros. Y con esta visión clara, estaba listo para compartir en el epílogo el principio que, para él, estaba detrás de todos los demás. El principio detrás de todos los principios. Después de décadas navegando los mares cambiantes de la economía, de los negocios y de la vida, él llegó a una conclusión que lo abarcaba todo. El verdadero éxito financiero no comienza con el dinero, comienza con la persona que eres. Podías dominar gráficos, fórmulas y estrategias de inversión, pero si carecías de claridad, disciplina y honestidad contigo mismo, tarde o temprano el sistema se derrumbaría. Más allá de las cifras. Se dio cuenta de que muchas personas que admiraba por sus habilidades para generar riqueza, fracasaban en otras áreas. Perdían familias, salud o paz mental. Eso lo llevó a entender que la riqueza no podía construirse sacrificando lo esencial, porque entonces dejaba de ser riqueza y se convertía en una jaula dorada. En sus palabras, la verdadera abundancia es tener dinero, tiempo, salud y relaciones que te hagan sentir vivo al mismo tiempo. El principio maestro. Su principio supremo podía resumirse así. Toma decisiones que no solo sean buenas para tu cartera, sino también para tu conciencia. Esto significaba que cada paso debía alinearse con 3 filtros. ¿Verdad? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo y con los demás? Valor. ¿Esto suma algo positivo a mi vida y a la de otros? Visión. ¿Esta decisión me acerca al tipo de persona que quiero ser? Si no pasaba los 3 filtros, simplemente no lo hacía, sin importar cuán rentable pareciera. El poder de la coherencia. Para él, la coherencia era la base invisible de toda riqueza duradera. Porque cuando vives de acuerdo a tus principios, tu mente está en paz y tus decisiones son más claras. Y una mente clara toma mejores decisiones, lo que inevitablemente mejora tus resultados financieros. Dejar un mapa, no un tesoro. Al final de su vida activa, no quiso dejar solo bienes materiales. Su herencia más valiosa fueron sus principios documentados, su historia contada y sus errores explicados. Quería que quienes lo siguieran no repitieran sus caídas innecesarias y pudieran avanzar más rápido gracias a las lecciones que a él le costaron décadas. Un recordatorio para quien escucha. Su mensaje final era simple pero contundente. No construyas tu riqueza como si fuera una carrera de velocidad. Piensa en ella como un viaje de exploración, donde cada decisión es un paso hacia una versión más sabia y libre de ti mismo. Porque, al final, el principio detrás de todos los principios era este. Si tú creces, tu riqueza crece contigo. Con estas palabras, cerraba su filosofía de vida y dinero. No como una lista rígida de reglas, sino como una guía viva que podía adaptarse a cada persona que estuviera dispuesta a mirarse al espejo, aprender de sus errores y avanzar con coherencia. Y así,
Dejó claro que la verdadera riqueza inquebrantable no se guarda en una bóveda, se guarda en la mente y el corazón de quien sabe vivirla. Si este contenido te ha inspirado a pensar diferente sobre el dinero y tu vida, suscríbete ahora. Así no te perderás los próximos principios que pueden transformar tu futuro financiero.